Bueno, buenos días a todos. No, así, ¿vale? Voy a intentar hablar un poco tengo un poquito más de tiempo, durante 35 minutos, sobre intercambio de información y operaciones de SOC. Ya creo que me conocen. Quería antes hacer una disquisición léxica de significados. Normalmente, cuando hablamos en los reales decretos, en las leyes, empezamos a mezclar palabras como coordinar, colaborar, cooperar. De hecho, el coronel nos ha dicho que es muy importante la cooperación, ¿no? Yo quiero un poco ver cómo nos implicamos en un proceso según la palabra que utilicemos, ¿no? Por un lado, podemos informar, e incluso en las leyes, y en España tenemos varias de ellas, nos obligan a notificar ciberincidentes. Informar, notificar ciberincidentes. Luego tenemos un paso superior en trabajar juntos, que es la cooperación. La cooperación es que dos organismos no tienen que ser simultáneamente ni coordinadamente, trabajan para conseguir un objetivo común. Por ejemplo, los CERS cooperan entre ellos. Nosotros notificamos al CER de Brasil que tenemos un dominio que está propagando malware dañino y el CER de Brasil intenta cerrar ese dominio. Estamos cooperando para una ciberseguridad común. Tenemos un tercer escalón, que es la colaboración. En ellas, los organismos alcanzan un compromiso mayor, no se les obliga a nada, colaboran, nosotros colaboramos con nuestras comunidades autónomas que tienen competencias propias y el Gobierno central pues tiene sus competencias, pero colaboramos a conseguir un objetivo y normalmente sí que en ese momento pues en cierta medida trabajamos juntos. Y finalmente pasamos a la palabra coordinación. Coordinación, hay ya una dependencia funcional. Hay una dependencia funcional entre algunos organismos para conseguir el objetivo. Por ejemplo, en la coordinación de un incidente hay un organismo que gobierna y hay una serie de departamentos, el departamento de redes, el departamento de sistemas, el de microinformática, que trabajan juntos coordinadamente para resolver un objetivo. En paralelo, podemos colaborar con otros CER que nos aportan información, incluso cooperar con CER internacionales que nos ayudan a cerrar incidentes. Y finalmente tenemos el mando. El mando, los que somos militares, sabemos que es una gran unidad, tiene unas pequeñas unidades que son mandadas por un general, un coronel o quien toque, y que quieren conseguir un objetivo común. Con lo cual, la diferencia o la implicación en cada una de las cosas es muy importante. Cuando hablamos de la palabra coordinación, no queremos decir lo mismo que cuando hablamos de la palabra cooperación. Dicho eso, voy a hablar de una introducción, unas amenazas. Voy a hablar cómo respondemos con los SOC, de la Red Nacional de SOCs y algunas conclusiones. Esta transparencia la utilicé el año pasado. Me quiero centrar, fijaros que la evolución de la ciberseguridad ha tenido pues también una evolución en sus nombres. Antes hablábamos de InfoSec, seguridad de la información. Nosotros lo tradujimos por STIC, seguridad de las tecnologías de información y comunicaciones, y las jornadas se llaman así, STIC. Los americanos nos invitaron a incluir más dimensiones e incluimos lo que llamábamos aseguramiento de la información, y a partir de 2005-2006 todo esto pasó al concepto ciberseguridad. Que la OTAN nos decía ciberseguridad, implementación práctica del Information Assurance. ¿Qué quiere decir? Que es lo mismo, pero con más vigilancia. Ya nos están invitando a auditar continuamente, a notificar ciberincidentes y a vigilar. Y finalmente nos vamos a los conceptos de ahora, que los quiero concentrar un poco. Pues no solo ciberseguridad, la ciberseguridad acompaña a la transformación digital, nos invitan a la defensa activa, sobre todo al concepto de ciberinteligencia, y ya pues la auditoría y la vigilancia se tienen que hacer de forma continua, la respuesta tiene que ser integrada, respuesta integrada, no nos podemos defender solos, y nos invitan no a notificar incidentes, sino a intercambiar incidentes, que es bastante más que una notificación de incidentes. Fijaros lo que os decía antes, eso de intercambiar incidentes ya suena a coordinación y no a notificación o información.
Bueno, nosotros tenemos a partir de 2022 3 objetivos: la Red Nacional de SOC, la Plataforma Nacional y la implementación del nuevo Esquema Nacional de Seguridad que aprobaremos en 2022, y en eso vamos a estar. Dejo aquí algunos datos de la actividad del CCN. Fijaros que el CCN es un organismo perteneciente al Centro Nacional de Inteligencia que empezó a funcionar en los años 80, desarrollando de productos de cifra, de ahí de nuestro nombre de Centro Criptológico, que en 2002, con la ley del CNI, por eso cumplimos 20 años, se constituyó formalmente como un organismo dependiente del CNI, pero que teníamos ya una capacidad de recibir dinero y de ejecutar contratos de una manera bastante más autónoma. Entonces, nos dieron las funciones en 2004 con un Real Decreto, y esta es la actividad que tenemos desde 2004. O sea, llevamos en seguridad de la información más de 40 años y en ciberseguridad, pues, 20 años. ¿Qué nos pasa? Y vamos a hablar de las amenazas. Tenemos una cosa que ahora los cursis llaman kill chain, que es que el atacante ha industrializado la manera de atacarnos. Por un lado, primero compra credenciales de acceso a la organización, entra en la organización con esos credenciales y eleva privilegios, despliega herramientas que le permiten el monitor lateral. El año pasado, por desgracia, vimos mucho uso de Cobalt Strike, roba información y cifra, y luego pide el rescate. Y bueno, en la inauguración ayer, pues nos presentaron varios casos muy dolorosos aquí en Colombia. Nosotros podemos contaros casos muy dolorosos en España sobre todo esto. Y esta parte primera, pues realmente en todos los incidentes, pues hemos visto que ha habido el robo de credenciales por $10, por $11, por $14. Por $14 entran en una red de 10.000 ordenadores y la destrozan. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues de entrada reaccionar de manera reactiva. Le mandamos alerta a los organismos, estamos, vamos a decir que cooperando, nos harán caso o no, hacemos informes técnicos para que todos aprendan de la amenaza, informes de código dañino. Este es el 3/2010 del malware Ryuk, que atacó a nuestros servicios de empleo público estatal, y le damos una serie de buenas prácticas para defenderse contra el ransomware. Dicho eso, ¿podemos hacer más cosas? Pues seguramente sí. Normalmente nosotros con esta información generamos vacunas, las distribuimos a todos los organismos, tenemos un parque de organismos y de ordenadores cubiertos con nuestra herramienta, en nuestro centro de vacunación Microclaudia, de más de 700.000 ordenadores, más de 2.000 organismos, y en automático, cuando vemos un incidente, podemos proteger de una manera rápida a todos. Cuando, por desgracia, vamos y ayudamos al organismo a recuperarse, ¿qué vemos? Backups en línea, acceso remoto, redes planas, usuarios como administradores locales, logs muy limitados, falta de monitorización fuera de horas, redes de confianza y, por supuesto, ausencia de DDR. Seguimos confiando en los antivirus, pero ya no nos están quedando compañías de antivirus, nos quedan compañías de DDR, y tenemos que ir a esa evolución y a pagar más para estar mejor protegidos. ¿Esto que nos lo encontramos? Nos hace pensar, ¿cómo nos atacan? Siempre nos habían atacado, como veis allí, ataques de phishing. Pero claro, ha llegado la pandemia y hemos pasado al teletrabajo. Y ahora el atacante nos puede hacer fuerza bruta y rompernos las contraseñas, compraventa de credenciales, que es el procedimiento más habitual, porque hay un atacante que se especializa en romper las contraseñas y las pone a la venta. Y hay otro atacante que las recupera para atacar a las redes. Y finalmente, pues tenemos explotación de vulnerabilidades de nuestra infraestructura, que aquí he visto ya en varias ponencias que hablamos mucho de las vulnerabilidades de la tecnología, de los CVEs, pero no estáis hablando de las vulnerabilidades de implementación de la tecnología. Cuando ponemos o subimos un portal web, muchas veces no utilizamos la mejor configuración y esos son fallos humanos. Y esos son los que realmente aprovecha el atacante. Puede aprovechar los otros, pero sobre todo esos. Bueno, así, una cosita. De nuestra experiencia en la gestión de incidentes de ransomware se ha publicado este documento, el Buenas Prácticas 21, que le dice a los organismos pues, qué hay que hacer para no entrar en pánico ni entrar en colapso ante un ataque de ransomware.
Este sería la parte de cibercrimen, a lo que nosotros llamamos ataques no complejos. Pero es que luego tenemos lo que llamamos en el fútbol los equipos de Champions, ¿no? Como el Barcelona, el Real Madrid o el Sevilla, ¿no? Equipos de Champions, APT28, Snake Turla, Sunworm Black Energy, APT29. Voy a hablar de agencias, en este caso, como estamos en el conflicto o en la guerra con Ucrania, las posibilidades de estas agencias. De ciberespionaje a ciberguerra, el cambio de configuración del malware pueden ser muy poquitas líneas de código. Cuando nosotros pasamos a un avión de pasarlo de modo paz a modo guerra, tiene que aterrizar el avión y tenemos que hacer un montón de cosas para cambiar la configuración del avión. En el caso de una ciberarma, simplemente tenemos que hacerle una actualización y la ciberarma actuará como nosotros queramos. Tenemos un implante que está recopilando información de la organización, podemos pasar a que ese implante destruya o inhabilite los ordenadores de la organización. ¿Correcto? Ejemplo, pues tuvimos en 2017 NotPetya. ¿Qué era NotPetya? Un malware destructivo que a través de una aplicación de contabilidad se desplegó por todos. En este caso de 2017, que además veníamos de WannaCry, pues, y causó un gran revuelo, se entró un poquito en colapso y en pánico. ¿Y qué hacía NotPetya? Realmente no era un ransomware para cobrarte un rescate, era un malware que te destruía. ¿Qué hemos visto en la guerra de Ucrania? Pues ya hemos visto 4 wipers, 4 herramientas que inutilizan los ordenadores. Vosotros fijaros que esta herramienta entre en una red de 10.000 ordenadores. Se cargue el controlador de dominio, con que se cargue 100 o 200 o 2.000 ordenadores, ¿cuánto tarda esa red en recuperarse? Nuestra experiencia es que cuando cae el controlador de dominio y muchas veces no lo tenemos bien configurado, tardan en levantarlo 10, 15, 20 días. Y ahora levanta el resto de servicios de la red. Bueno, pues esta es la situación. Tenemos que hacer algo más que intercambiar, lo que yo llamo intercambiar información de buen rollito. Pero bueno, lo importante de todo esto es la ciberinteligencia que podamos conseguir. Entonces siempre empezamos en la víctima. La víctima tiene un incidente, empezamos a trabajar aquí y aquí pues encontramos muestras de malware, que son las capacidades del atacante, y vemos que se conectan a una serie de servidores de mando y control, que es la infraestructura del atacante. Con este conocimiento, si tenemos más incidentes sobre ese atacante en concreto, podemos extraer las tácticas, técnicas y procedimientos. Y mientras más tácticas, técnicas y procedimientos encontremos del atacante, más difícil le va a ser al atacante que cambie su método de trabajo para poder entrarnos por otro sitio. Con lo cual, ahora mismo, cuando tenemos un incidente, estamos trabajando en nuestra trinchera. Tenemos que ir adquiriendo conocimiento del atacante en sus capacidades, en su infraestructura, para sacar la guerra de nuestra trinchera y ponerla en la trinchera del atacante. A eso se llama ciberinteligencia. Y eso solo se consigue con intercambio. ¿Cómo intercambiamos? Pues necesitamos conocer la información de la comunidad, todos los incidentes que ellos ven, y nosotros le tenemos que dar la mejor ciberinteligencia posible. Este es el concepto y ahora vamos a verlo cómo lo implementamos. Y pasamos a la fase de respuesta. Esta presentación ya los puso Pablo ayer. Necesitamos control y orden dentro de la red. No es lo mismo vigilar una red que está por defecto, que tiene sistemas legacy, que tiene un montón de vulnerabilidades, que vigilar una red que está bien gestionada y mantenida. Con lo cual, determinamos necesidades, analizamos riesgos, implantamos seguridad, conformidad y operación de seguridad. Esto se puede también establecer como puso Pablo en estas fases. Primero hacemos que la red sea difícil de atacar, después la vigilamos basadas en reglas y después hacemos threat hunting, vigilancia basada en anomalías. Nosotros aquí tenemos una herramienta que se llama Carmen, que es bastante poderosa. Y cuando me preguntan, ¿pero esto cuántas herramientas y cuánta gente necesita un SOC? Hemos visto, nos lo ha dicho Diego esta mañana, que la media de los CSIR en América son 5 personas. La media de un SOC depende del organismo al que dé servicio, ¿no? Pero se tiene que encargar de 4 cosas fundamentalmente, de incidentes.
tiene que manejar el 100, tiene que manejar el EDR. No tener un EDR no es una opción, hay que tenerlo y hay que tenerlo bien gestionado. Tenemos que buscar incidentes de seguridad, tenemos que tener capacidades para hacer ese threat hunting. Eso ya te indica que vas a necesitar un montón de tecnología. Tenemos que tener un servicio de auditoría continua. Este servicio de auditoría continua nos va a permitir a que seamos objetivos difíciles de atacar. Y además, normalmente, las auditorías no las hacemos nosotros, no las hacen el equipo de seguridad, las contratamos. Y nos puede venir una empresa, otra o otra. Y lo que no podemos permitir, señores, es que haya PDF dando vueltas por la organización con el informe de auditoría. Vamos a cargar la auditoría o las auditorías en una plataforma única donde le digamos al auditor, no, tú me estableces la prueba de concepto y me das todas las recomendaciones de cómo resolverlo. Y eso se hace de una manera ordenada. Eso es nuestra herramienta de auditoría continua, ANA, ¿vale? Con lo cual, auditoría, segundo, tarea importante del equipo de respuesta. Siguiente, educación. Todos tenemos normativa nacional que tenemos que cumplir. Y además nos interesa muchísimo. Por una cosa que os voy a decir, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, la ciberseguridad se vende fatal. Tú ahora montas el equipo, el jefe te pone 10 tíos y a los 2 meses dice, tú, ¿estos para qué sirven? Vamos a hacer métricas, vamos a darle al jefe posibilidades de decir, mira, con ese dinero y esa gente que me has dado, hemos hecho esto, hemos hecho esto, hemos hecho esto. Con lo cual, la adecuación y las métricas se antojan fundamentales. Y finalmente, operación. Tenemos que gestionar los elementos de seguridad, instalar y mantener herramientas, hacer vigilancia digital y proteger la información. Bueno, pues todo esto es realmente lo que le tenemos que pedir a un centro de operaciones de ciberseguridad. Cuando nosotros hablamos con entidades locales, que son las municipalidades, los ayuntamientos en España o con los departamentos aquí en Colombia, que son nuestras comunidades autónomas, les decimos, más o menos, si montas un servicio de ciberseguridad, tienes que tener estas cosas. Tienes que tener defensa perimetral, tienes que tener capacidad de threat hunting, por supuesto backup, un SIEM que te concentre toda la información, un EDR, auditoría continua, etcétera, etcétera. Pero ¿todos necesitan todo? ¿Todos vamos a hacer lo mismo? Ahí es donde nos falla la palabra coordinación. Un ayuntamiento pequeño tendrá que tener unos servicios básicos y alguien le tiene que dar los demás servicios por arriba, ¿no? Pues esta transparencia, la respuesta a esto os la voy a dar después de plantear otras cosas, ¿no? Primero quiero presentar las 3 herramientas, a mi juicio, básicas para coordinarnos. No para colaborar, no para cooperar, para coordinarnos. Primero tenemos que hacer un intercambio de ciberinteligencia. Eso lo hace nuestra herramienta Reyes. Luego tenemos que recibir los ciberincidentes de nuestra comunidad, nuestra herramienta Lucía. Y después, lo que os he dicho antes, la venta, al jefe hay que venderle control. Y eso se lo vamos a dar con nuestra herramienta Iris, que la veremos luego en un momentito. Vamos a hablar primero de Reyes. ¿Qué es Reyes? Reyes es un MISP, es un MISP mejorado. Malware Information Sharing Platform. ¿Qué hace Reyes? Recoge información de fuentes privadas y públicas, centraliza y estructura, realiza investigaciones. Eso ya no lo hace MISP. Tenemos un conjunto de herramientas que te permite realizar al analista investigaciones. Genera ciberinteligencia utilizable, reglas para los IDS, listas negras para los proxy, para los firewall. Ciberinteligencia adaptada a los organismos. La única manera que podemos conseguir el engagement con los organismos es que ellos vean que se conectan a un sitio y reciben información que les afecta a ellos. Yo estoy cansado de recibir inteligencia general del grupo APT28, que bueno, vale, me viene muy bien, pero si me dices cómo ha atacado, si ha atacado y cuál es la IP en la que puedo detectar en un organismo, vas a conseguir mi atención, ¿vale? Y finalmente, pues, Reyes tiene que darle soporte a los investigadores de verdad de threat hunting. Estos son los que te permiten ganarle a los equipos de Champions. Si no, perderemos siempre ese partido. Bueno, ¿cómo hace Reyes? Pues
metemos feed de inteligencia, tenemos herramientas de investigación y de aquí sale hacia el gestor de reglas, hacia nuestras más de 400 sondas. El CCNCER tiene desplegadas más de 400 sondas en todos los organismos públicos. Por eso ahora veréis que tenemos mucha visibilidad de lo que pasa en España, ¿vale? Y finalmente, pues realimenta al resto de herramientas. Servicios nuevos que estamos incluyendo en Reyes, pues consultas de credenciales comprometidas y nuevos servicios de información. Uy, voy fatal de tiempo, ¿eh? Bueno, problema de Reyes y de cualquier herramienta de ciberinteligencia. Empezáis a federaros y empieza a entrar muchísima información de MIS. Compramos muchas feeds de inteligencia, nos vuelve a entrar información. Y luego tenemos organismos muy proactivos que empiezan a subir información a Reyes. Ahí hay información duplicada, triplicada y cuatriplicada. Reyes se tiene que mantener. La herramienta de ciberinteligencia que tengáis, nosotros tenemos 4 personas permanentemente trabajando solo sobre la plataforma de ciberinteligencia. ¿De acuerdo? Entonces, dicho eso, ¿qué proporcionamos? Llega un analista, mete una dirección IP o un dominio y le podemos decir cómo se estructura toda la información que hay en Reyes, en las bases de datos de Reyes, de a qué sectores afecta, cuáles son los informes más relevantes, etcétera, etcétera. Dicho eso, lo siguiente que podemos darle, IOCs. Reyes le da los IOCs ante cualquier dominio de la manera que quieran, como lo quieras, RPC, IOC, reglas Yara, lo que tú quieras. Pues por ahí se distribuyen los IOC. ¿Qué más damos? Listas negras. Muchos de los organismos a Reyes están accediendo ahora a unos 1.400 usuarios. Lo único que vienen es para descargarse y se hace de forma automática las listas negras para desplegarlas en los firewalls y en los proxy. Más cosas que tiene que darte, credenciales comprometidas. Aquí tenemos, por ejemplo, un organismo español, ADIF, que se le va diciendo cuáles son las credenciales que tiene, ¿no? Más cosas, investigación. En este caso, información de DNS pasivo, pero podemos dar histórico de registro de DNS, subdominios asociados a un dominio, lo que se quiera. Eso depende de las cosas que podamos contratar y que podamos pagar, que esto es otra cosa. Si todos compramos la misma ciberinteligencia, estamos, por ejemplo, en Colombia o en Brasil, estamos haciendo un pan con 2 tortas. Un organismo compra un feed, el otro organismo otro compra un feed y a los proveedores se les dice, ojo, España paga una vez, porque esto es como el pescado. Esta información es súper voluble. Un servicio de inteligencia se compra a nivel país y punto. Y no se vuelve a comprar más. Eso todavía no lo entienden los proveedores, ¿eh? Y finalmente, bueno, pues ya aquí está todo. Vamos a hablar de Lucía. Lucía, lo más importante que tenemos que hacer es la taxonomía. Este cuadro viene del Centro Nacional de Ciberseguridad del Reino Unido. Por aquí tenemos las víctimas, por aquí tenemos el atacante. Víctima importante como el gobierno, atacante importante como un acto sponsorizado por Estado, incidente crítico, ¿vale? Entonces, nos tenemos que centrar en eso. No nos centremos en los escaneos y en cualquier otra cosa, que algunas veces los árboles no nos dejan ver el bosque, ¿vale? ¿Cómo implementamos esto? Pues con la herramienta Lucía. ¿Qué es Lucía? Request Tracker Incident Response, es RTIR. Tiene 3 funcionalidades nuevas, federación, con lo cual el intercambio fluido de incidentes ascendente y descendente se hace de forma automática. Tú solo en tu instancia de Lucía cargas el incidente y ya directamente se replica. Podemos notificar a otras autoridades del Estado y con una instancia de Lucía le podemos dar servicio pues, a todos los ayuntamientos pequeñitos. ¿Ellos para qué quieren un Lucía federado instalado? Dicho eso, pues ahí tenéis un poquito las características de Lucía, ¿no? Disponibilidad de instalación en muchas plataformas de virtualización, disponibilidad de demo, instalación de Lucía federado, gratis para el sector público y privado de España, y para todas las herramientas, siempre el nombre de la herramienta @ccncer.cni.es. Podéis hacer cualquier consulta. Si queréis Reyes, pues reyes@ccncer.cni. ¿En dónde está instalado Reyes? Pues 101 organismos lo tienen federada y 201 lo tienen usando el Lucía Central, ¿vale? ¿Cuántos incidentes nos llegaron el año pasado de Lucía? Más de 13.000. ¿Son muchos? ¿Son pocos? El CCNCER gestionó el año pasado 69.000 incidentes, con lo cual el 19% de los incidentes vienen de Lucía. ¿Es mucho? ¿Es poco? Tenemos que llegar a que el 80% de los incidentes vengan de Lucía. ¿Por qué? Porque el que tiene que detectar es el organismo.
Y los CER les podemos apoyar, pero el que tiene que detectar es el organismo. No pueden detectar nuestros sensores, que detectan y les damos esa versión de cobertura. Pero para una madurez adecuada tiene que detectar el organismo, ¿vale? Y entonces vamos al modelo. ¿Qué pasa en el modelo? Tenemos empresas que nos dan una serie de servicios de ciberseguridad, ¿eh? Nos dan personal cualificado, la mejor tecnología posible, los mejores procedimientos. Han estado las empresas hablando en la tarde de ayer y van a estar ahora. Pero yo no me quiero centrar en las empresas. Por supuesto, tenemos empresas de ciberseguridad, servicios de seguridad gestionados, tenemos proveedores tecnológicos de EDR, de firewall, de servicios en nube. Si la empresa es muy grande, pues va a tener mucha visibilidad y nos va a poder dar mejor información. Si la empresa es más pequeña, menos. Pero yo me voy a fijar en estos. El ayuntamiento, la comunidad autónoma, el departamento, la agencia, la diputación o el ministerio. En esas hormiguitas. Esas hormiguitas tienen que cambiar el modelo. No pueden pensar, venga, yo me instalo todas estas cosas, CER de referencia, INCIBE, dame información, CCNCER, dame información. Voy a comprar la información que tenga y me voy a ir a una hormiga grande, a un Ministerio de Defensa de España, por ejemplo, o de Colombia, que son 200.000 o 300.000. Tú vas a tener el dinero que tienes, pero tu dinero es limitado. Si tú lo intentas hacer todo y tener tú solo tu único escudo, eso está abocado al fracaso. Si tú te unes con el resto de ministerios, vamos a tener una capacidad de intercambio y nos vamos a poner al nivel del atacante. Porque ¿qué problema tenemos ahora? Que los atacantes son organizados, son muy rápidos, intercambian información y además automatizan los procedimientos. ¿Y en la parte defensiva qué tenemos? Pues organizados en torno a las empresas, eso está bien. Poca ciberseguridad en los procesos. Muchas veces a la empresa de ciberseguridad la dejamos fuera y no está implicada en los procesos de la organización, con lo cual no se implica tanto. Muy poco intercambio y que nos movemos a golpe de pliego. Nosotros somos esto, tenemos que publicar el pliego, tienen que ofertar las empresas, mientras los otros ya nos han atacado 15 veces. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿cómo tenemos que cambiar este modelo? A los proveedores tecnológicos les tenemos que pedir calidad, que estén en un catálogo. Nosotros tenemos el catálogo CCNSTIC 105 y a las empresas de ciberseguridad que estén en CSIR.es. Ahora voy a explicar qué es CSIR.es. Y entonces pasamos al modelo de coordinación. Creamos el SOC para la Administración General del Estado, los SOC ministeriales, los de comunidades autónomas, los de entidades locales, los SOC sectoriales, sector salud, puertos del Estado, empresas de agua. Son SOC sectoriales que van además a tener un componente de control industrial que no tienen el resto de SOCs, ¿vale? Pues si nosotros podemos organizar esto de una manera adecuada, vamos a llegar al concepto de coordinación que es el que estamos buscando. Y entonces vamos a CSIR.es. Esta es una foto del FER de ayer. Mientras más verde sea el colorcito del país, más CER tiene. Más de 10, un color verde aceptable. ¿Quién solo tiene color verde aceptable? España, Colombia y Estados Unidos. Estados Unidos tiene 105 CER, Colombia tiene 18, España tiene 44. ¿Indica algo el número de CER? No. Pero sí te indica una cosa, que la ciberseguridad es importante en ese país, porque hay muchas empresas que dan servicios de ciberseguridad gestionados que son demandados, si no, no nos los darían. Con lo cual, que se tenga mucho da un índice, yo creo que de madurez del país, ¿vale? Dicho eso, ¿cómo lo organizamos en España? Nosotros en 2015 organizamos el grupo CSIR.es. En 2017 con WannaCry, los CER de referencia, que son esos tres que tenéis aquí, Mando Conjunto del Ciberespacio, INCIBE y nosotros, nos dimos cuenta que nos hacían falta canales estables para cuando se entra en pánico, como un caso como el WannaCry. Entonces, se desarrollaron CER públicos, se van a desarrollar ahora más con los fondos de recuperación. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están aquí también. Y luego todos los CER SOC privados. Ahí tenéis todos los CER y SOC privados. ¿Y por qué hay tantos? ¿Y por qué España tiene 44, amigos? Porque cuando ponemos un pliego, decimos, ¿y el CER que está en CSIR.es? Y para entrar en CSIR.es se tiene que estar en FERS. Y así por lo menos ya tenemos un modelo. ¿Estamos contentos con eso? Pues no. Porque esto es el monasterio de silos, cartujos que no hablan, aquello tenemos chat, y no habla nadie, porque nadie quiere intercambiar. Entonces, vamos a darle una vuelta de tuerca. Pasamos del CSIR.es a la Red Nacional de SOC. El que quiera, le recomiendo descargarse este documento, lo tenemos en inglés y en español, cómo desarrollar la red de SOC nacionales, ¿vale?
¿Qué es la Red Nacional de SOCs? El SOC de la AGE, los SOC ministeriales, los SOC autonómicos, los de entidades locales, los SOC sectoriales, todos trabajan conjuntamente. El mensaje de ahí arriba es fundamental. Pretende mejorar la seguridad colectiva de todos los organismos públicos. ¿Y cómo lo conseguimos? Con notificación de incidentes, con ciberinteligencia y con visibilidad, ¿vale? ¿Y qué le pedimos al sector privado? Que intercambie más. Que intercambie más, que anonimice su víctima, porque siempre te dice, no, es que esto es una empresa y yo no te puedo dar esa información. Anonimiza a la víctima y me da la información técnica del ataque, que yo me pueda defender. Eso es lo que nos podrá marcar la diferencia. Dicho eso, volvemos a todas las piezas que teníamos antes. Pues para los ayuntamientos se le ponen ciertas herramientas, a los ministerios se les ponen algunas herramientas y el SOC de la comunidad autónoma dispone de las otras herramientas. ¿Cómo nos integramos? Ciberinteligencia, incidentes y visibilidad. Bueno, vamos a ver la visibilidad en un momentito. Esta es un poquito el módulo de la plataforma. ¿Y qué hace la herramienta? Pues vamos a ver si se ve. Ya se tiene que estar viendo, ¿no? Bien. Esta es nuestra herramienta Iris. En esta herramienta tenéis aquí un poco las herramientas que nos dan visibilidad, los tipos de organizaciones y los sectores que se cubren, que en España son 12, ¿no? Si hacemos un poquito de zoom, pues podemos ver un poco los ataques que recibimos, ¿eh? A ver si me lo carga. Podemos ver los ataques. Esto en sí da poca información, pero si ahora sí nos acercamos al sitio de España, si tenemos suerte aparecerá el incidente aquí, porque aquí nos va a presentar los incidentes. Tenemos un poquito la evolución, los datos generales de la herramienta y no me está cargando lo que yo quiero que me cargue. Un momento, que ya voy fatal de tiempo. Efectos demo. Lo voy a intentar después. Vamos a ver aquí a una organización. Vamos a ir por organizaciones y fuerzo un poco. Al final, la herramienta nos tiene que dar por cada organización, en este caso estamos hablando, por ejemplo, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, nos tiene que dar un poco su postura de seguridad, cuántos incidentes ha recibido, cuántas alertas, cuántos incidentes tiene en curso, qué herramientas tiene desplegadas, a qué riesgo está sometida y eso podemos ir haciendo pues, un poquito de zoom por las provincias. Ahí tenemos Almería, Cádiz, Sevilla, etcétera, 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 ¿eh? Si vamos por aquí, pues veríamos todas las provincias. Y si nos volvemos otra vez al plano general, pues me está cargando un poco mal esto. Bueno, lo dejamos. Si ponemos al plano general, esta visión de riesgo también lo tienes en el plano general. Como voy fatal de tiempo, pasamos ya de esto. Aquí tenemos un poco, Iris es esta parte de la plataforma, en la parte con lo cual le podemos vender al mando que han gastado bien y que la ciberseguridad es importante y intercambiamos, hacemos dos flujos importantes. Por un lado, nos suben los ciberincidentes a través de los 13 de referencia y por otro lado, le tenemos que dar la ciberinteligencia. Pues esto es extrapolable a CSIR Américas. En CSIR Américas, aquí os pongo 4 ejemplos de países con los CER que tienen reconocidos en FER y cuál es en principio el CER o el organismo coordinador. Ahí tenemos la plataforma MIS de de CSIR América y nosotros pues, podemos colaborar con CSIR América realimentando con nuestro MISP. Esto es parecido a lo que hacemos ya en Europa con los 28 países de la Unión Europea en lo que se llama CSIR Network, que es la red de CSIR de la Unión Europea. Este modelo es el modelo que va a funcionar. Fijaros, si esto es interesante, que la Unión Europea ya nos está diciendo a los países que quiere unos SOCs nacionales o una plataforma nacional para hacer una red de super SOCs dentro de la Unión Europea. Es por donde nos están invitando a ir. Y ya paso a las conclusiones.
Fundamental para responder a todo esto, ciberinteligencia. No hay ciberseguridad sin ciberinteligencia. Intercambio, intercambio, intercambio de amenazas y ciberincidentes. Tener SOCs que nos permitan esa capacidad de vigilancia 24/7 e integración de todas las capacidades nacionales en CSIR América. Y fundamental, la colaboración público-privada. Ninguno de los SOCs públicos va a tener más de un 20% de componentes propios. El 80% van a ser SOC privados, esas empresas que tenéis afuera o las empresas que tengáis en el país. Vamos a buscar las mejores sinergias entre el sector privado y el sector público y así podremos comernos al malo, porque ahora mismo lo que nos pasa es que nos va comiendo uno a uno y no podemos tener ninguna capacidad de respuesta. Finalmente os pongo aquí todas las herramientas del CNCIR y resalto las que son más útiles para la coordinación. Importante, por supuesto, ANA, y después la capacidad de medida de ciberseguridad de la nación, que eso nos lo da a nosotros la herramienta Inés. Y Ángeles para formación. Y ya con esto termino. Tenemos nuestro lema y nuestra capacidad de actuación en el CCNCER siempre es prevenir, detectar y responder, y tenemos que cambiar ese paradigma. Tenemos que dejar de hablar de prevenir y tenemos que hablar de desarrollar, de mejorar capacidades técnicas y de retener el talento. Tenemos que dejar de detectar y tenemos que pasar a defender. Red Nacional de SOC, Plataforma Nacional. Y tenemos que dejar de responder y tenemos que pasar, como dijo Pablo en su presentación, a disuadir. ¿Cómo? Medidas de ciberdefensa activa y ser objetivos difíciles de atacar. Y muchas gracias.